Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. La OTAN comienza a fracturarse, Turquía y Hungría le dan la espalda, se niegan a sancionar a Rusia. Europa se hunde cada vez más, daño a oleoductos en Kazajistán incrementa aún más el precio del petróleo. China señala que la OTAN debe pedir perdón. Surgen evidencias de correos electrónicos de que el hijo de Biden ayudó a financiar laboratorios biológicos en Ucrania. Hace unos días en la cumbre de la OTAN en Bruselas, el presidente del país del norte señaló que Putin se equivocó al pensar que la OTAN se dividiría, que realizó un mal cálculo, que en cambio la Organización del Atlántico Norte, OTAN, estaba más fuerte que nunca. Escuchemos sus declaraciones. Banking on NATO being split. My early conversation with him in December and early January was clear to me he didn't think we could sustain this cohesion. NATO has never been more united than it is today. Putin is getting exactly the opposite what he intended to have as a consequence of going into Ukraine. We built that same unity with the European Union and with the leading democracies of the G7. En ese contexto, hace unas horas se ha revelado que hay miembros de la OTAN que no obedecen a las sanciones que actualmente Occidente estén poniendo contra Rusia. Así pues, los países de Turquía y Hungría manifestaron su rechazo a imponer sanciones a Rusia, pese a ser miembros. Varios países occidentales han impuesto una serie de sanciones contra Rusia por la operación especial en Ucrania. Sin embargo, Turquía y Hungría, que son miembros de la OTAN, se han negado a seguir la línea antirrusa, dando prioridad a sus propios intereses nacionales y no a los del bloque. El 26 de marzo, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, indicó que los rusos tendrán toda la libertad para realizar actividades comerciales en Turquía y que, si los oligarcas rusos o cualquier ciudadano de ese país quiere visitar Hungría, por supuesto que pueden. Si estos oligarcas pueden hacer negocios en Turquía, por supuesto, si es legal y no contra el derecho internacional, lo consideraré, respondió a una pregunta formulada en el foro de Doha. Turquía, miembro de la OTAN, se ha negado a sancionar a los ciudadanos rusos o cerrar su espacio aéreo a los aviones rusos. Otra muestra de que el bloque de la OTAN no está tomando decisiones unánimes en las medidas antirrusas fue evidenciada al concluir la cumbre de líderes de la alianza, cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se refirió a la crisis Rusia-Ucrania, señalando que el principal objetivo de su país es reconciliar a las partes. Este país es solo uno de una serie de países que son cada vez más independientes de la influencia de las principales potencias europeas y Estados Unidos. Hungría, que es miembro de la OTAN y la Unión Europea, también se ha negado a participar de las medidas antirrusas, y aclaró que priorizará el desarrollo de su economía antes de involucrarse en conflictos externos. La respuesta a la pregunta sobre de qué lado está Hungría es que Hungría está del lado de Hungría, tuiteó el primer ministro húngaro Viktor Orbán. La posición de Hungría quedó clara después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiera durante su discurso virtual en una cumbre de líderes de la Unión Europea al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que se uniera a las medidas contra Rusia. A lo que el primer ministro húngaro respondió contundentemente. A principios de marzo el Parlamento húngaro firmó una ley que prohíbe suministrar arsenal militar a Ucrania a través de su territorio. Esto se oficializó el 25 de marzo. Asimismo, se opuso a sancionar los productos energéticos rusos, porque tales restricciones ralentizarían y detendrían la economía húngara. En el caso de Turquía, la negativa a la adherencia a las sanciones siendo un país miembro de la OTAN, fue más allá todavía, ya que se ha informado que dio protección a dinero y yates rusos que fueron sancionados. Se informó que con las sanciones europeas a oligarcas rusos, algunos, con sus superyates y millones, se dirigen hacia el país anatolio, donde se les da la bienvenida. Muchos bancos locales, ante la crisis de la divisa local, les abren las puertas ávidas de una nueva ola de dinero hacia Turquía. En el ámbito del clima de tensiones por la guerra, el presidente Biden llamó de carnicero al presidente Putin en su visita a Polonia, al mismo tiempo que manifestó que este no debería estar en el poder. Veamos un extracto de sus declaraciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este sábado de carnicero a su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia, por lo que el portavoz del Kremlin sostuvo que estos insultos reducen la posibilidad de mejorar las relaciones entre Washington y Moscú. Un líder debe mantener la calma y, por supuesto, esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales. Hay que ser conscientes de esto, señaló Dmitry Peskov. Peskov se mostró sorprendido por las acusaciones de Biden contra Putin, pues señaló que después de todo, el mandatario estadounidense exigió una vez, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara Yugoslavia, por lo que exigió matar a gente. Hace unas horas, desde Francia, país que también es miembro de la OTAN, el presidente Macron se desmarcó de las declaraciones de Biden, que había llamado de carnicero a Putin. Manifestó que él no utilizaría esos términos, que solo contribuyen a que la situación se descontrole mucho más. Puntualizó que él continúa hablando con Vladimir Putin, porque lo que se quiere es llevar adelante una desescalada de la tensión por la guerra. Escuchemos sus declaraciones. Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire, collectivement? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif qui est le nôtre. Vous avez même depuis un mois. Definitivamente los países de la Unión Europea avanzan a una inminente crisis en sus economías. Hace unas horas se ha informado que los riesgos del incremento del petróleo se han aumentado mucho más, superando el barril Brent de Londres los $120, inclusive el barril West Texas, a $114. Norbert Rucker, jefe de Economía e Investigación Next Generation del banco suizo, explicó que la nueva subida del crudo se debe, en parte, a un shock de oferta. Debido a unos supuestos daños causados por una tormenta, en una terminal de exportación clave de petróleo de Kazajistán que tuvo que cerrar, privando al mercado de unos suministros muy necesarios. Y ahora, los acontecimientos presionan a las naciones petroleras de Oriente Medio, para que reconsideren el levantamiento de sus restricciones de producción aún vigentes con mayor rapidez, y cumplan así su promesa de ser guardianes fiables del mercado del petróleo, manifestó. Una interrupción que llega en un momento muy desafortunado para los compradores de petróleo, y eleva la brecha de los puertos rusos a alrededor del 5% del suministro mundial de petróleo. En el ámbito de la crisis desatada por la guerra en Ucrania, y la constante ofensiva verbal contra Rusia por parte de Occidente, hace unas horas China se pronunció, a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha exigido a Estados Unidos y a la Alianza del Atlántico Norte, que pidan perdón por los ataques en Yugoslavia, Irak, Siria y Afganistán. China, Estados Unidos y la OTAN no están en condiciones de juzgar a ningún país hasta que se disculpen con la gente de Yugoslavia. La OTAN y Estados Unidos no pueden hablar de moralidad hasta que pidan disculpas por el daño causado a los países en los que han llevado a cabo sus acciones militares, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying. Estados Unidos y la OTAN no están en condiciones de juzgar a ningún país, ostensiblemente desde la posición de alta moralidad, hasta que se disculpen y compensen el daño y el sufrimiento que han causado a la gente en Yugoslavia, Irak, Siria y Afganistán, escribió Chunying en su cuenta de Twitter. Hace 23 años, el 24 de marzo de 1999, la OTAN atacó a la antigua Yugoslavia, utilizando unos 2.300 misiles y 14.000 bombas, incluyendo proyectiles de racimo y uranio empobrecido, tuiteó Chunying, añadiendo que más de 2.000 civiles perdieron la vida, y más de 200.000 perdieron sus hogares como resultado de los bombardeos. En el ámbito del arsenal biológico encontrado en Ucrania, hace unas horas la cadena de noticias Daily Mail publicó correos electrónicos encontrados en la computadora perdida del hijo de Biden, en los que se podría evidenciar que Hunter Biden sí ayudó a obtener millones en fondos para un contratista estadounidense en Ucrania, que se especializa en la investigación de patógenos mortales. Revelan correos electrónicos de computadora portátil de Biden Jr., lo que genera más preguntas sobre el hijo caído en desgracia del entonces vicepresidente. El gobierno ruso había realizado una conferencia de prensa el jueves, afirmando que Hunter Biden ayudó a financiar un programa de investigación de arsenal biológico militar estadounidense en Ucrania. Sin embargo,
Las acusaciones fueron calificadas como una estrategia de propaganda descarada, para justificar la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin, y sembrar la discordia en Estados Unidos. Pero los correos electrónicos y la correspondencia obtenidos por dailymail.com, de la computadora portátil abandonada de Hunter Biden, muestran que las afirmaciones pueden ser ciertas. Los correos electrónicos muestran que Hunter ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metabiota, un contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades que causan pandemias. También presentó a Metabiota a una empresa de gas ucraniana supuestamente corrupta, Burisma, para un proyecto científico, que involucra biolaboratorios de alto nivel en Ucrania. El hijo del presidente y sus colegas invirtieron $500.000 en Metabiota a través de su firma Rosman Seneca Technology Partners. El reporte señala que recaudaron varios millones de dólares de financiación para la empresa de gigantes de inversión, incluido Goldman Sachs. A continuación pueden observar en sus pantallas los correos filtrados y publicados por la cadena de noticias Daily Mail. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.